El día que asesinaron a Gaitán, Plinio Mendoza Neira lo tomaba del brazo, siendo ellos los primeros en salir a la calle. Detrás iba el grupo. Cuando Roa Sierra apuntó a Gaitán con su revólver, este bruscamente se sacudió del brazo de Plinio Mendoza y volteó instintivamente para escapar del atentado. Llamado a declarar, Plinio Mendoza hizo un claro y objetivo relato de los hechos. En varias ocasiones amplió su testimonio y cuando se encontraba aquí en Venezuela, en Caracas, como exiliado político, varios años después de habérsele señalado por vez primera en autos, reiteró su versión. La segunda versión, dada por Plinio Mendoza Neira, quien iba a su lado, señala que el asesino estaba de frente. Gaitán alcanzó a verlo empuñando el arma y giró el cuerpo para regresar a la oficina. Y fue allí cuando recibió los disparos. Enemigos personales de Plinio Mendoza, tal vez en el afán de cambiar el curso de la investigación, pretendieron señalarlo como uno de los autores intelectuales del atentado. Para configurar esta calidad, se valieron de agentes secretos de la Prefectura de Seguridad. Le hicieron llegar al juez informes donde se detallaban las actividades de Plinio Mendoza, asegurando que en sus oficinas, en el edificio Valdiri, en la calle 14, con la carrera séptima de Bogotá, se reunía secretamente con dirigentes de izquierda, como con Gerardo Molina, como Antonio García y muchos otros, para fraguar una campaña contra Gaitán, a quien consideraban obstáculo para el logro de la revolución social y la conquista del poder para el pueblo. Desde el punto de vista estrictamente procesal, las aseveraciones de quienes pretendieron involucrar en el atentado a Plinio Mendoza quedaron sin peso. Otra hipótesis importante sobre el atentado es la que involucra al doctor Álvaro Gómez Hurtado, de conocida frontal oposición a Gaitán. Contra este personaje existe un cúmulo de elementos que hasta a los más desprevenidos despierta sospecha. En el Tribunal Décimo Superior reposan en autos serias acusaciones del jurista Daniel Valois Arce, que más que insinuar, culpa directamente a Álvaro Gómez Hurtado con argumentos de gran contundencia. Desde el punto de vista procesal, un señalamiento para ser tomado en cuenta no tiene que producirse solamente sobre cosas que presenció o sobre cosas que escuchó. Los rasgos físicos del asesino material presentado en los medios de comunicación coincidieron con las características de un hombre que había visto en las oficinas de Gómez Hurtado. Además, refirió que en conversaciones sostenidas con Gómez, cuando en cierta ocasión hizo referencia al extraordinario prestigio del doctor Gaitán y a la imposibilidad de que fuera superado por el conservatismo, Gómez Hurtado, enfurecido, respondió que no fuera tan pendejo, que el próximo presidente sería su papá, es decir, Laureano Gómez, aunque tuviera que liquidar a todo el Partido Liberal, y que en cuanto a Gaitán ya vería cómo salía del medio. Después del asesinato, Valois Arce dijo que nunca se imaginó que las palabras "salía del medio" pudiera interpretarse como la eliminación física. El doctor Laureano Gómez había perdido la oportunidad de ser presidente en 1946, cuando el conservatismo conquistó el poder.
Consideró que su vida política y su propia biografía quedarían truncadas y en cierto modo frustradas si no se hacía elegir en el periodo siguiente al del doctor Ospina Pérez. Esa posibilidad era sencillamente imposible desde todo punto de vista mientras Gaitán viviera. Toda Colombia sabía que el doctor Laureano Gómez, después de su fuga a raíz del 9 de abril, marchó hacia España y desde allá inició su campaña como candidato presidencial único del Partido Conservador. El 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Casi simultáneamente, el periódico El Siglo, tribuna de Gómez, es incendiado y totalmente destruido. Algo más tarde, corre igual suerte su residencia en Fontibón. Aparte de quienes perdieron la vida, ¿podría discutirse que yo fui la mayor víctima del 9 de abril? Acerca de aquellos trágicos sucesos, Gómez diría: ¿Qué otra cosa fue en concepto de los hombres imparciales del país y en opinión del universo entero, sino un furioso brote comunista largamente planeado desde lejanas capitales marxistas y para cuya ejecución vinieron al país revolucionarios extranjeros de universal nombradía? Gómez viajó a España y nunca más volvió a reasumir la dirección de su periódico, que con mucho esfuerzo hubo de ser reconstruido por sus hijos Álvaro, Rafael y Enrique de entre las cenizas. Las acusaciones en contra de Álvaro Gómez Hurtado no cuajaron en el proceso y se concluyó que fue ajeno al hecho, entre otras cosas, por la peregrina argumentación de que el 9 de abril se encontraba fuera del país. Álvaro, que para entonces se encontraba en Suiza desempeñando las funciones de embajador, regresó y se entregó a la tarea de reconstruir el periódico en compañía de sus hermanos Rafael y Enrique. Frente a los claros y muy precisos señalamientos de Daniel Valois Arce, Gómez Hurtado formuló ante las autoridades denuncia criminal por falsas imputaciones. No hubo impulso procesal de esa causa y por consecuencia nunca se conoció resultado. La otra hipótesis fue la de la policía política. En muchas ciudades y pueblos de Colombia se activó la violencia política a partir del día en que Gaitán asumió la jefatura única del liberalismo. Desde ese momento se le consideraba el más poderoso enemigo del gobierno de Mariano Ospina Pérez. Esta coyuntura política intensificó la represión y el hostigamiento de sus partidarios, a quienes se perseguía, se llevaba a la cárcel y se desaparecían extrañamente. El presidente Mariano Ospina Pérez había escuchado la protesta popular y la voz de Gaitán clamando justicia ante los atropellos cometidos por la Policía Nacional, que se había convertido en criminal elemento de represión, de incendio, de saqueo y de asesinato. Rota la colaboración liberal en el gobierno de la Unión Nacional por incumplirse las promesas presidenciales de gobernar sin sectarismo, se hizo más cruda y directa la opresión contra el liberalismo. En los altos mandos de la Policía Nacional se había incubado la siniestra policía política, conocida como la Popol, brigada diseñada conforme a la experiencia de la Alemania nazi, prototipo de apoyo a los gobiernos totalitarios.